Éxito. Perfecto, muy buenas tardes a todos. El seminario del día de hoy estará tratando sobre uno de los temas que trabaja la unidad académica, que es la medicina laboral, con respecto a la salud del trabajador y por ende, hoy vamos a tocar el tema de cómo nació la medicina del trabajador, un poco la historia, para llegar a nuestros días a nivel mundial, para que luego la próxima semana trabajar a nivel de la Argentina y meternos de lleno en la materia en sí de la medicina laboral. Próxima. Si hacemos un análisis con respecto a la evolución histórica que ustedes están viendo ahí, en el cuidado de la salud del trabajador, vamos a tener una primera etapa que nos está marcando este flujograma, que menos de, o sea, 2800 años antes de la era cristiana, se dice que el abuelo de la medicina laboral fue Imhotep, un faraón egipcio, recordando que la civilización egipcia duró alrededor de 3300 años, cosa que todavía nosotros vamos por 2022 años. Por ende, ya en esa época ya se trabajaba y se estaba viendo dentro de lo que era el esclavismo, aquellas patologías que padecían los diversos seres ciudadanos de ese lugar y por ende cómo se los trabajaba y se los curaba en sí. Tuvimos que llegar luego al 1700 de Bernardino Ramazzini para que a partir de él poder comenzar a estudiar más de fondo cuál era su patología y lo vamos a ir desarrollando. Y luego, en 1830 se llamó Medicina del Trabajo, 1918 a través de las organizaciones de salud y medicina social fue la salud ocupacional y ambiental y en 1970 a través de los derechos humanos la salud del trabajador. Próxima. Eh, Así como bien les mencionaba antes, en la Edad Antigua se describieron numerosas enfermedades relacionadas con exposiciones laborales. Y recordemos que esa época bien marcada estaba el esclavo con su esclavitud, una forma de producción existente en el cual también se hizo poco por proteger la salud de estas personas, pero así también empezaron las primeras épocas a evaluar, ya que tener un esclavo era muy complejo y muy caro y lamentablemente dentro de la economía eso ya se manifestaba en aquellas épocas, es por eso que se empezaron a desvelar por el tratamiento de la salud de estas personas, pero no fundamentalmente de la persona, sino por la baja producción que podía ocurrir en caso de que ellos se enfermaran. La próxima. Como bien les manifesté, el primer gran civilización erigida con esclavos están y van a ser los primeros escritos de la medicina del trabajo, y es que se encuentra un papiro a nivel del 1600 de antes de Cristo, está hecho ese papiro, y ya esa salud ocupacional la daba Imhotep en 2780 a.C., y que es por eso que por la descripción que se manifestaba y que se manifestaba con respecto a esa civilización, manifiesta el hecho de la medicina del trabajo en dicha civilización. La próxima. Si luego vamos al área de la Mesopotamia, la zona fenicia, tenemos el código de Hammurabi, en el 2100 años antes de Cristo, y ahí ya empiezan las primeras referencias con respecto a indemnizaciones monetarias por el daño corporal ocasionado por el trabajo, como así también comienzan también las primeras indemnizaciones monetarias a aquel paciente en el cual si el médico incurría en una mala praxis debía de someterse a su pago. Muchas veces de estas la penalización podía ser la amputación de un dedo o parte de algún miembro. La que sigue. Ya
poco a poco, y viendo las diversas regiones, en Grecia aparecen las primeras trabajos en medicina del trabajo en sí, a través de Hipócrates, 460-370 a.C., que describió casos de intoxicación por plomo y enfermedades relacionadas con ciertas ocupaciones metalúrgicas, sastre, jinetes, labradores y pescadores. Recuerden que todavía estamos en épocas del esclavismo, y el esclavismo como tal era un método de producción laboral y económico en sí, pero de a poco comienzan a instituirse diversas evaluaciones científicas para que esto no incidiera, como bien les mencioné, en el método de producción. Lo que sigue. Si vamos al Imperio Romano, se llega a lo que manifestó Plinio el Viejo, que siguen trabajando sobre los venenos del plomo, el mercurio, el azufre, y el uso de vejigas de animales para prevenir la inhalación de polvo y humo de plomo. Recordemos que estamos en la edad de bronce, la edad de los metales, que bien se está desarrollando todo el tema de fundiciones y diversos utensilios y elementos a utilizar por el hombre. Y este cuadro de situación que voy mencionando es para ver cómo de repente la medicina del trabajo a través de la civilización humana fue evaluando esos tiempos, históricamente fue siguiendo ese desarrollo social en el cual el individuo iba creciendo en estos años que vamos describiendo. Y que sigue. Next. También teníamos a Galeno, que empezó a trabajar sobre aquellas lesiones que eran traumáticas y en esa época fundamentalmente las enfermedades que impactaban en los gladiadores que se encontraban en los circos romanos, y hay trabajos bien descritos con lesiones de cuchillo, espada, lanza sobre esos trabajadores que brindaban el espectáculo bastante lastimoso dentro de los coliseos romanos. También trabajó sobre la intoxicación por plomo y la exposición de los mineros del cobre a las nieblas de ácido. La próxima. Ya ingresando a lo que es la Edad Media, acá estamos hablando de 1200 a 1500, ahí ya empieza a aparecer, pasamos de una etapa esclavista a un enfoque de índole corporativo. Empiezan a agruparse desde los nobles hasta los religiosos. Por ende vamos a tener los cruzados, el clero, los siervos de la gleba en lugar de esclavos, los gremios, los artesanos y los alquimistas. O sea que los trabajadores comienzan a ir articulándose, agremiándose en pos de mejoras en sus formas de trabajo, en los lugares de trabajo, como así también los tipos de trabajo en la salud ocupacional. La que sigue. En la Edad Moderna, el auge de la metalurgia se describe en las primeras enfermedades relacionadas con los metales tóxicos y comienzan a esbozarse las medidas de protección. Es en Italia donde se sientan las bases de la medicina del trabajo y la salud ocupacional actual. Próxima. Empieza Paracelso de 1493 a 1541 con la obra de Morbis Metallici, las enfermedades de los mineros, fundidores y metalúrgicos, todas producidas por el mercurio en este caso, y cómo el mercurio impactaba en la salud de estos trabajadores. Y fundamentalmente la enfermedad pulmonar de los mineros, que se le atribuye al clima y a los vapores que de las minas se le emanaba. La próxima. Si vamos hacia Alemania, en 1526, tenemos a Georgius Agricola en su obra de Re Metálica o de la minería y los metales. También describe enfermedades pulmonares por aspiración de partículas de polvo metal
efectuando algunas recomendaciones preventivas, en las cuales manifestaba que la mina de los Cárpatos, las mujeres se enviudaban hasta 7 veces. O sea, tomemos un poquito de situación y de contexto lo que era esta circunstancia, y la gente realmente daba su vida por trabajar y la dejaban trabajando realmente en condiciones totalmente deplorables de ese momento. La que sigue. Es hasta acá, en todo este paseo histórico que venimos llegando, quien es Ramazzini, quien ordena sistemáticamente y científicamente las patologías de las cuales el obrero comenzaba a padecer. Este médico italiano publica ese primer trabajo de Morbicus Artificium Diatriba, en las cuales describe las condiciones de trabajo y los riesgos para la salud de 52 profesiones, examinando las enfermedades de los trabajadores, los tratamientos y la prevención. Esta vendría a ser la obra madre en la cual luego se van a ocupar los diversos médicos y trabajadores que hicieron su fuerza en esta unidad o en esta especialidad con la medicina del trabajo, que hasta el día de hoy se lo reconoce porque a través de la misma se pudieron intentar mejorar las condiciones del trabajador en sí. Y él manifestaba que debería confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento, sostén familiar y haya a menudo gravísimas enfermedades, maldicen el arte en que se habla, se habían dedicado mientras se alejan del mundo de los vivos. Con esta metáfora mencionaba que por el mero hecho de conseguir el trabajo para poder conseguir el sustento, realmente ellos dejaban la vida, que es lo que venimos transitando en esta charla de lo que va a estos momentos. Lo que sigue. Será Sir Percival Pott, de Inglaterra, Londres, quien realiza el primer estudio de epidemiología ocupacional, escribe la elevada incidencia de cáncer de escroto en los desocinadores de Inglaterra, dando el primer registro de cáncer ocupacional en la historia. Es uno de los primeros que comienza a manifestar dentro de las diversas academias de medicina sobre el trabajo infantil, la esclavitud a la que eran sometidos estos niños. Recordemos que Inglaterra tiene un pasado de sangre con respecto a la parte laboral, en que describen y está en los diversos artículos que niños de 4, 5 y 6 años trabajaban de 14 a 18 horas por día, y que a veces por algún niño con alguna deficiencia física y mental podrían sustituir a cualquiera de estos. Por ende, esto ya comienza a levantar la voz Percival Pott sobre esta circunstancia. Lo que sigue. Es Turner Tackrad quien en 1832 publica Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones en las situaciones civiles y forma de vida sobre la salud y la longevidad. Pionero contra la lucha infantil, otro más. En su tiempo se lo consideró heredero de Ramazzini, o sea, diversos voces médicas de Inglaterra comienzan a levantarse contra el trabajo esclavo infantil. Adelante. Es en el siglo XIX donde se dan los primeros pasos de la epidemiología ocupacional, donde el estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo y la sociología del trabajo. Fíjense en cómo empiezan a aparecer otras ramas que empiezan a ayudar en el trabajo multidisciplinario de la medicina, pero tenemos que colocar en el contexto de esos momentos muy difícil de articular este trabajo multidisciplinario, pero sí rescatar de cómo esa sociología del trabajo permite encontrarle mejoras a esta revolución industrial en que la medicina del trabajo trata de que sea el impacto cada vez sea menor en el trabajador. Es en el siglo XX que el siglo de la salud ocupacional y las organizaciones internacionales que comienzan a desarrollarse luego de la Segunda Guerra Mundial, y en el siglo XXI se encuentra el desarrollo del modelo de salud del trabajador, que sigue.
Es Robert Baker, que en del 1800 se convirtió en el primer médico de fábrica de la historia e inventor de la medicina del trabajo. ¿Qué sigue? La medicina del trabajo como especialidad surgió en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente en la Revolución Industrial, y se expandió como modelo unidisciplinario hasta principios de la primera mitad del siglo XX, junto con la expansión del Imperio Británico. O sea, lo que quiero es que ustedes vayan de a poco en este viaje que estamos haciendo desde Egipto hasta la fecha, cuántos pasos tuvimos que dar caminando, cuántos siglos pasaron y realmente todavía, hasta el día de hoy, lógicamente, cuánta sangre llevó el tema de la producción económica y cómo tenemos nosotros como médicos y trabajando multidisciplinariamente nuestro granito de arena para que esto impacte lo menos posible para nuestro ser social, nuestro ser humano. ¿Qué sigue? Es Chadwick quien publica en 1842 el informe sobre condiciones de población obrera de Gran Bretaña, y es acá donde aparece el primer informe sobre la sociología del trabajo, donde vamos a conocer dónde vive, en qué condiciones vive, las condiciones del trabajo, qué elementos usaban o no de seguridad. Todos estos elementos impactan sobre en qué situación se encuentran y de qué forma pueden trabajar para mejorarlas. ¿Qué sigue? Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los empresarios respecto al servicio de medicina del trabajo durante la revolución industrial? Recordemos que si venimos de la época del esclavismo, solamente le dábamos de comer al esclavo para que tengamos una forma de producción y tratar de mantenerlo lo más vivo posible porque me salía caro el esclavo. Pasaron los años, pero no estamos en el esclavismo, pero las condiciones no eran las correctas para un ser humano. Y es por eso que se empiezan a trabajar cada vez más sobre las mismas, solamente lo que importaba en muchos era la producción económica, que sigue. Entonces, según los empresarios, deberían ser dirigidos por médicos de entera confianza, dispuestos a defender al empresario ante los gremios y el Estado, ser servicios centrados exclusivamente en la figura del médico con actuación en los locales de trabajo, la prevención de los daños a la salud resultantes de los riesgos del trabajo deberían ser tarea eminentemente médica y la responsabilidad por la ocurrencia de los problemas de salud era transferida exclusivamente al médico, resguardando al empresario. Por ende, el médico era el jamón del sándwich. Tenía que interceder ante el empresario patronal y ante el gremio. Y por ende, si cualquier cosa que pasaba, cualquiera de ambos podía ir contra este médico. O sea que era una situación bastante compleja y que hoy en día no deja de no estar todavía a esta altura que manifestaba en la revolución industrial. ¿Qué sigue? Es por eso que hacía el médico de fábrica. Seleccionaba a los más aptos para el trabajo, hacía un control de ausentismo. El tema de todo esto era que retorne rápido el trabajador a su puesto de sostener la productividad y una atención médica en la empresa. Muchas de estas cosas muy de actitud administrativa, pero poco de imposición de su capacidad profesional en la mejora de la salud del trabajador y por ende también hasta del puesto de trabajo. Dale, pero sí, la próxima. Es por eso que Henry Ford, quien inventa el trabajo o el Fordismo con respecto al famoso auto Ford a fines del 1800, principio del 1900, él reconoce que el cuerpo médico es la sección de mi fábrica que más lucro me da. O sea, realmente él sincera su punto de vista, ya que teniendo a trabajadores en buen estado de salud o
recuperándolo rápidamente, su fábrica realmente seguía con esa producción económica la cual estaba preparada. Es por eso que la medicina del trabajo fue la gran aliada para la administración científica del trabajo a principios del siglo XX, intentando adaptar el trabajador a su trabajo y no al trabajo al trabajador. O sea, que cuando analizamos el Fordismo, estamos hablando de un modelo antiergonómico, adaptar el trabajador al trabajo, cuando el concepto moderno es que el trabajo se adapte al trabajador. Ese es el concepto que el cual tenemos que tener para tener un trabajador no lesionado, no lastimado, correctamente incluido dentro de lo que es la salud ocupacional. ¿De qué sigue? Por eso, la medicina del trabajo nació como un modelo unidisciplinario que consideraba al trabajador como un objeto más del proceso productivo y cuya única meta era disminuir el ausentismo para aumentar la productividad de las empresas. Impactamos en esto porque este era el concepto que primaba a principios del 1900 y no obstante eso todavía sigue queriendo primar. Lo que sigue. Recordemos que debido a todo esto que estamos desarrollando, ubiquémonos qué pasaba en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo se crea en 1919, luego de la Primera Gran Guerra Mundial que tuvimos de 1914 a 1918. El mundo se desangró fundamentalmente, Europa fundamentalmente, y eso implicó que se implementaran una serie de pautas sociales, económicas, históricas, políticas, y acá tenemos el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que hasta el día de hoy va a ser quien vaya bajando línea con respecto a todos los países que la integran y fundamentando y protocolizando todo lo concerniente al trabajo en sí. La que sigue. Ya esto no nos tenemos que olvidar que entre el 19 y el 48 tuvimos también otros quiebres históricos, sociales, políticos, económicos, y que nuevamente otra gran guerra impacta en nuestro mundo, con millones de personas muertas, con gente trabajando en las peores condiciones por la guerra, o no por la guerra, sino tratando de sobrevivir. Y es por eso que la guerra comienza en el 39, septiembre del 39, finaliza en julio del 45 y ya en diciembre del 48 se emite en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La que sigue. ¿Y qué impacta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los cuales van a impactar en nuestra Constitución Nacional? Que el artículo 23 habla que toda persona tiene derecho al trabajo, libre elección de su trabajo, condiciones equitativas, satisfactoria de trabajo y protección contra el desempleo. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre o a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. La próxima. Finalizando en este artículo, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido de vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Bien, yo les quiero mencionar, esto fue escrito en el año 48. ¿Les retrotrae algo de lo que nos pasa en estos tiempos? Recordemos que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron tomadas no solamente por la Constitución argentina, sino también por varias constituciones del mundo. Constitución argentina que vamos a ver la semana próxima, que fue de 1949,
en la presidencia de Perón, y en 1957, cuando se reforma y aparece el artículo 14 bis, en que se trata de trabajar e imponer esto que ya estamos hablando. Es por eso que a veces es bueno que, aunque seamos médicos, tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que conocer los derechos del trabajador y ver cómo nosotros también impactamos con la medicina en la mejora de ese tipo de calidad de vida. Por eso consideré que reconocer la Declaración Universal de Derechos Humanos es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué sigue? Se crea la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? ¿Cuándo? 1948. ¿Qué sigue? Ya para el año 1957, la Comisión Permanente de Medicina del Trabajo pasó a llamarse International Commission of Occupational Health, o sea, la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Ya había, recuerden que comenzábamos en 1919 con la Organización Internacional del Trabajo, se dan las guerras, se da lo descrito anteriormente, y ya en el 57 fundamentalmente aparece esta Comisión Internacional de Salud Ocupacional para impactar y protocolizar toda la tarea médica en la salud ocupacional. ¿Qué sigue? La OIT en 1984 larga un documento sobre los factores psicosociales en el trabajo, el reconocimiento y el control. ¿Qué sigue? Y acá van a tener el esquema, el círculo de Clare y cómo el trabajador es impactado por lo que vive dentro de su trabajo, como así también dentro de su contexto, ya sea familiar, social, y cómo eso impacta en él y la posibilidad o no de desarrollar diversos riesgos a tener en cuenta. Esto lo vamos a ir trabajando más en concreto en nuestras clases, pero esto es para que dónde sale, cómo se estudió y qué fueron viendo estos diversos científicos de la salud ocupacional. ¿Qué sigue? Se hizo necesaria la interacción de la medicina del trabajo con otros saberes y habilidades para una actuación más efectiva en la prevención de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Por lo tanto, la salud ocupacional es intervenida por diversas disciplinas como la sociología, la psicología, ergonomía, ciencia de la administración, el derecho laboral, seguridad, higiene y seguridad, medicina, enfermería del trabajo, rehabilitación, terapia ocupacional, medicina preventiva y epidemiología estadística. Todos ellos impactan y atraviesan a la misma. ¿Qué sigue? Veamos en este cuadro cómo trabajan y transversalizan las diversas disciplinas y impactarían en trabajar en la mejora con respecto a la salud del trabajador. ¿Qué sigue? Por lo tanto, este abordaje preventivo multi-interdisciplinario enfocado al desarrollo sustentable y a la mejoría de las condiciones en los puestos, procesos, ambientes y organizaciones de trabajo van a contribuir a lo que es el marco conceptual de la salud ocupacional y cómo incide en él y de qué forma trabajan para mejorar la salud ocupacional. ¿Qué sigue? Por lo tanto, el objetivo de la prevención en la salud ocupacional es asegurar equidad en salud, salud para todos los trabajadores, sumar años a la vida, reducir la mortalidad de los trabajadores, sumar vida a los años, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sumar calidad de vida, por ende, reducir la morbilidad de los trabajadores.
quiero que estos 4 puntos se lo recuerden. Salud para los trabajadores, reducir mortalidad de los mismos, mejorar calidad de la vida de los mismos y reducir morbilidad de los mismos. La próxima. Por lo tanto, nos preguntamos cuál es el rol del médico del trabajo dentro del marco conceptual de la salud ocupacional. Ya en este caso, olvidándonos de lo que manifestaba Henry Ford y lo que venía de arrastre de la revolución industrial, acá el médico del trabajo es un integrante más del equipo multidisciplinario de salud ocupacional, cuyo ámbito fundamental de trabajo son los servicios médicos en el trabajo. La próxima. Por lo tanto, ¿qué limitaciones posee la salud ocupacional? Esta aborda a los trabajadores como objetos expuestos a agentes de riesgos, presentes en el ambiente, y el objetivo fundamental es controlar dichos agentes a fin de prevenir el daño a la salud y al ambiente. Este abordaje es insuficiente para comprender el modelo multicausal de las enfermedades relacionadas al trabajo y las enfermedades crónicas. Próxima. Por lo tanto, se desarrolló en el 2007 un plan de acción mundial. Un importante compromiso de las ciencias sociales en el campo de la salud. Participación activa de los trabajadores y los sindicatos. De ser objetos, pasar a ser sujetos. Buscar la humanización del trabajo y el abordaje transdisciplinario. Por eso, nada mejor que Quino para demostrar lo que Mafalda decía, que mandaban una persona a la mañana y le devolvían esto. En qué condiciones llegaba su padre. De esta forma, poder graficar desde el humor lo que realmente se describía y se padecía en la década del 60, principio del 70. El que sigue. Cómo la medicina del trabajo se impone en el siglo XXI y qué rol toma el médico del trabajo. La que sigue. Ya es una especialidad médica que contribuye a prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, así también como la promoción y vigilancia de la salud y de la calidad de vida de los trabajadores, pero ya en un contexto social, bioético y transdisciplinario. Próxima. El objetivo, asegurar el derecho a la salud, trabajar para la mejora continua de las condiciones de salud de los trabajadores en su dimensión física, mental, además de promover la interacción saludable entre los trabajadores y de estos con el ambiente físico y social en el trabajo. Por ende, el médico del trabajo debe estar capacitado para trabajar en equipo, en forma transdisciplinaria, desarrollar una sólida formación en clínica médica, dominar los conceptos y las herramientas de la salud pública, la epidemiología, la bioética y medicina preventiva. Y acá me quiero detener unos segundos recordando a quien, para mí, lo vamos a tocar la semana que viene, pero es bueno tocarlo también ahora, ha sido el padre de la medicina social, como ha sido Ramón Carrillo, que realmente con su obra Política Sanitaria, que los invito a que la puedan leer, chequear, por lo menos para que de repente en algún momento puedan meterse de lleno en la obra de él, ya él iba desarrollando y viendo cómo se iba manifestando de esa medicina del individuo, de uno a uno, médico-paciente, a llevar a una medicina de índole social, comunitaria, y de cómo el Estado tenía que impactar para tener logros en esta medicina social. Y es por eso que a medida que vamos atravesando la charla en sí, ver
cómo se ha ido mejorando. Pero si ustedes pueden llegar a leer que están descritos en diversas bibliotecas y pueden ingresar a través de Google a la obra de Carrillo, sinceramente ha tenido una cabeza con una visión macromédica de lo que son mejoras para la medicina, pero fundamentalmente para el ser humano de la Argentina, para mí, tanto como lo ha sido la ley Oñatibia en el año 65-66, o lo ha sido Aldo Neri en el 86-87 con ese seguro de médico social que quiso sacar. Por lo tanto, estos tres médicos que intentaron mejorar nuestra Argentina le han dado una pauta de mejora en sí, pero todo basándose en el hombre y su inclusión social, fundamentalmente social comunitaria. La que sigue. Y estos son los diversos accidentes ocurridos antes de 1919, de qué forma impactaron y qué realmente, qué poco existía para poder tener mejoras para esos obreros. De ahí cuáles están descriptos y por ende, a medida que van pasando las décadas, siguen habiendo accidentes, pero ya accidentes de estilo cada vez más catástrofe, accidentes como podemos tener radioactivos, derramamientos. Es un poco para graficar no solamente lo que le pasa a ese obrero que puede estar en una fábrica de 100 empleados, de 50, o sino también en una pyme, que pueden llegar a padecer diversos riesgos de contacto con diversos agentes. ¿Qué sigue? Y en estos, llegando más a nuestros días, cómo impactaron los mismos los desastres que todo vamos, seguimos, si analizamos los décadas atrás o siglos atrás, a través de la producción globalizada y que impacta en el obrero en sí, en el hombre en sí, y por ende, cada cosa que impacta en el hombre impacta en él, su familia y por ende la sociedad. Por lo tanto, no tenemos que dejar de seguir trabajando para que las mejoras que logremos vamos a mejorarlas no solamente en una persona, sino también en toda la comunidad. De nosotros depende aportar nuestro granito de arena. La próxima. Bueno, terminamos con Homero, sabemos qué le pasa a Homero, y terminó de ser un seminario lo más evolutivo e histórico para ir colocándonos en lo que es el camino a la medicina laboral. Gracias por estar ahí. Buenísimo, Gaby. No sé si hay Bueno, alguna pregunta. Si hay alguien en el chat. gracias, Gastón. No, por favor. Bueno, todos agradecimientos, Gaby. ¿Ninguna pregunta? ¿Parcero? Gracias a todos. Gracias a todas y todos. Quedó grabado. Nos Bueno, vemos pronto. nos vemos.